En el año 203 después de Cristo, en Cartago, una ciudad muy importante en la provincia romana en África, habían dos mujeres jóvenes, una llamada Perpetua y otra llamada Felicita. Perpetua era una joven embarazada que se convirtió al evangelio a pesar de las oposiciones que tenía en su familia. Felicita, una joven que estaba lactando en ese momento, tenía su bebé pequeño, pero también esta mujer se convirtió al evangelio para esa época. Estas dos mujeres jóvenes fueron arrestadas en ese momento y perseguidas. La razón por la cual estas mujeres fueron arrestadas fue porque se negaron a rendir adoración y culto a los dioses romanos. El día de su ejecución, Perpetua y Felicita fueron arrojadas a las fieras en el anfiteatro. Imaginen la escena, esta mujer joven embarazada y otra con un bebé entre sus brazos lactando. Aún así ellas fueron arrojadas ante estas fieras, ante estos leones, tigres, lo que había en ese lugar. Y antes de morir, estas dos mujeres mostraron compasión ante sus enemigos, perdonándoles por lo que le habían condenado, buscando la paz en Cristo y mostrando verídicamente que habían nacido de nuevo. Este acto valiente que aplicaron estas dos mujeres jóvenes nos lleva a reflexionar acerca de esa palabra que ha estado en nuestras bocas por mucho tiempo, que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos visto en muchos sermones y en muchas clases, y es el perdón. Perdón. Una palabra que conocemos y que aplicamos que profesamos con nuestra boca superficialmente, pero que muy pocas veces tal vez aplicamos con el corazón. La Real Academia Española define el perdón como la acción de perdonar. Es considerado un proceso en el cual una persona deja ir el resentimiento y la ira hacia otra persona que ha causado una ofensa o un daño. Ahora, para el creyente, el perdón es la piedra angular en la vida cristiana. Voy a repetir eso nuevamente. El perdón es la piedra angular en la vida cristiana. El perdón no es una opción, sino que es una necesidad urgente para aquellos que siguen a Cristo. Si tú sigues a Cristo, es urgente que tú puedas aplicar esta práctica. Y eso es lo que dice el autor C.S. Lewis acerca del perdón, y a quien quiero dar crédito en esta clase. Y para ello me voy a apoyar en 3 puntos importantes para aquellos que toman nota. En primer lugar, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? En segundo lugar, ¿qué evidencia nuestra falta de perdón? Y en tercer lugar, vamos a estudiar acerca de qué evidencia nuestro perdón. En primer lugar, ¿qué es perdonar? En segundo lugar, estudiaremos qué evidencia nuestra falta de perdón. Y en tercer lugar, vamos a estudiar acerca de qué evidencia nuestro perdón. Así que vayamos a nuestro punto número 1. ¿Qué es perdonar? Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén.
¿Alguna vez has experimentado, amada hermana, querido hermano, una mentira, un insulto? ¿Has experimentado una humillación? ¿Has experimentado una traición? Tal vez has experimentado una infidelidad. ¿La has experimentado? O tal vez, niño, joven, experimentaste el abandono de un padre o de una madre, al punto en que tu corazón se llenó de ira, de enojo, de resentimiento, de dolor y de falta de perdón. Si es tu caso, espero que estas verdades puedan comenzar a servirte para practicar constantemente ese perdón en tu vida. Decía John Piper en uno de sus libros acerca del perdón lo siguiente: el perdonar es liberar, es excluir o saldar a alguien de una deuda moral o emocional. Es elegir no tomar en cuenta una ofensa. De pronto me preguntas, sí, hermano, yo ¿cuántas veces pudiera perdonar porque me ofendieron, me mintieron y perdoné? Pero luego lo volvieron a hacer, me volvieron a ofender y volví a perdonar, pero ya una tercera, una cuarta, una quinta vez no creo que pueda perdonar. ¿Han escuchado la parábola de los dos deudores? Vamos a leerla. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, verso 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados, el perdón es esencialmente la promesa de no levantar más ese pecado
contra tal persona. No se trata de olvidar, no. Se trata de decidir no retener la ofensa contra el ofensor. No se trata de un sentimiento, pero es que yo no siento perdonar, no lo siento. No se trata de eso, amado hermano. Se trata de decidir perdonar y de librar esa deuda por la cual ese ofensor te ha pedido perdón. El pastor John MacArthur, acerca de qué es perdonar, menciona que es la acción de una persona nacida de nuevo que refleja la gracia que ha recibido de Dios. Te pregunto, amada hermana y amado hermano, ¿estás practicando constantemente el perdón en tu vida? Y aún con las personas que están más cercanas a ti, ¿lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, entonces estás reflejando ese mandato que acabamos de leer en Colosenses, de perdonar a la manera en que Cristo te perdonó. Y así poderte liberar de esa amargura, de ese enojo, de ese resentimiento y de esa falta de perdón. Pero tal vez tú me digas, hermano, pero es que en mi caso fue violada completamente mi confianza. Mi confianza fue abusada al punto en que mi corazón está cargado de ira, de resentimiento, de enojo. Y esto lo que hace es que se me haga difícil perdonar a tal ofensor. Entonces déjame decirte, mi querido hermano y mi querida hermana, que estás dando una señal que para nada es buena. Y esa señal es que tú no has nacido de nuevo. Y con esto quiero entrar a mi segundo punto. ¿Qué evidencia nuestra falta de perdón? ¿Qué evidencia nuestra falta de perdón? Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15. Mateo 6, verso 14 y 15. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Amados, la falta de perdón es una señal preocupante de un corazón que no ha nacido de nuevo, de un corazón no regenerado. Esas son las evidencias que da no perdonar. John MacArthur advierte en uno de sus sermones que un espíritu implacable puede ser indicativo de una falta de conversión genuina. La incapacidad de perdonar a otros puede reflejar que no hemos comprendido realmente el perdón de Dios. Voy a repetir eso. La falta de perdón da una evidencia clara de que no hemos conocido todavía el perdón de Dios. Ejemplo de ellos puede ser una situación entre tú y tu esposa o entre tú y tu esposo. Y hace algún tiempo tuvieron una fuerte discusión y tu pareja te pidió perdón repetidas veces. Pero aún así, en cada discusión, tú recuerdas esta ofensa y muestras que hay rencor en tu corazón y falta de perdón. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado, hermana? ¿Has hecho esto? Entonces medita en tu corazón acerca de esta verdad. Porque aquí estamos viendo un indicativo. Y es que por no dejar ir el rencor, estamos mostrando que no hemos experimentado la gracia transformadora de Cristo, que nos llama ¿qué?
a perdonar como el hermano ha perdonado. No, nos llama a perdonar como Cristo, nuestro ejemplo perfecto, nos ha perdonado. Otra situación muy cotidiana y que puede pasar entre nosotros es que un familiar, un padre, una madre, un hermano, un primo o tal vez un amigo muy cercano nos ha ofendido, nos ha traicionado. Y a pesar de esto, este amigo ha venido a ti y te ha pedido perdón y ha intentado reconciliarse contigo. Pero tú sigues alimentando esa ira y esa amargura en tu corazón, al punto que en cada oportunidad que se te presentas, hablas mal de él o hablas mal de ella. Aquí estamos viendo otro indicativo bastante claro, y es que esa amargura y falta de perdón, después de un largo tiempo, está mostrando que hay una falta de conversión genuina, ya que el Evangelio nos llama a liberarnos de toda amargura y de toda falta de perdón, y perdonar como Cristo nos ha perdonado, como dice Efesios capítulo 4, 32. Quiero citar al pastor Sugel Michelén cuando dice: si no perdonamos, estamos mostrando una profunda falta de comprensión del Evangelio y del perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo. Amados, seamos sinceros, seamos transparentes. ¿Hay áreas en tu corazón donde se ubica falta de perdón o resentimiento? Seamos sinceros y honestos y meditemos. ¿Hay en mi corazón esto? ¿Ubico en mi corazón falta de perdón? Si es así, entonces quiero animarte a que vayas al Padre en oración y puedas descansar en Él y pedirle que a través de su Espíritu Santo te transforme y que te dé un corazón perdonador. Pídele a Él, ve a oración a Él y Él lo va a hacer, amado hermano. Él lo va a hacer. Esa gracia transformadora lo va a hacer. Amados, la falta de perdón debe llevarnos al arrepentimiento y a buscar una relación más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Debemos manifestar un profundo deseo de corazón para que Él pueda cambiarlo y transformarlo. Y así podemos ver, amado, que la falta de perdón nos da una evidencia bastante clara. Repito, ¿sabes cuál es esa evidencia? Que no hemos nacido de nuevo. Pero ahora, ¿cómo el perdonar evidencia que hemos nacido de nuevo? Entonces vamos a abordar nuestro tercer punto. ¿Qué evidencia nuestro perdón? ¿Qué evidencia nuestro perdón? Vayamos por favor a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El perdón es una evidencia tangible, es una evidencia palpable de la obra regeneradora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debería ser un fruto constante en los creyentes. Un corazón transformado por la gracia de Dios se manifestará
en un deseo y en una capacidad de perdonar. Te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Lo has perdonado todo? ¿Absolutamente todo lo has perdonado? Luis menciona en su libro, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable. No solamente perdonar cosas sencillas, bueno, una mentira, un insulto, no, lo inexcusable. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué debes perdonar lo inexcusable? ¿Sabes por qué yo debo perdonar lo inexcusable? Porque el Señor nos perdonó lo inexcusable. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó absolutamente todo. Sí, aún eso que pasa por tu mente en este momento, Él lo ha perdonado. Él perdonó cada uno de tus pecados en el pasado, hermanos. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para no perdonar? Perdonemos lo inexcusable. Pero ahora tú me dices, sí, hermano, yo puedo perdonar cosas muy sencillas, cosas muy pequeñas. No, hermano, debes perdonarlo todo. Recuerda esto, perdónalo todo. Hoy cuando salgas de aquí, esta semana, recuerda que debes perdonarlo absolutamente todo, porque el Señor te perdonó a ti todo. Cito al pastor Sugel Michelén cuando menciona que la capacidad de perdonar es un indicativo claro de la obra redentora de Cristo en tu vida y en la mía. Y para esto me gustaría usar dos ejemplos muy breves. En primer lugar, algo que nos pasa a todos, estamos en medio de una reunión de hermanas o de hermanos y de pronto alguien hace un comentario bastante ofensivo y hasta hiriente. ¿Les ha pasado? Y en ese momento, aunque te sientes ofendido y herido, tú decides no responder ni con ira ni con ningún tipo de resentimiento, y en cambio perdonas y buscas mantener la armonía en medio de esa reunión. ¿Sabes qué sucedió allí? ¿Sabes qué acaba de suceder allí? Que ese perdón que aplicaste demuestra un compromiso con la unidad entre esas hermanas, pero también un compromiso entre esa reunión de hermanos. Y a la vez estás mostrando una evidencia clara, y es que has nacido de nuevo y que cumples ese mandato que el Señor nos deja en su palabra de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otro caso muy particular que sé que tal vez a muchos nos ha pasado, y es que de repente vamos en el vehículo manejando o en el metro o en la camionetica, donde le pase, pero supongamos que va en el vehículo y se le atraviesa un conductor imprudente. Puede ser tal vez un motorizado, o si usted va en moto, algún carro se le atraviesa al punto en que puede llegar a ocasionar un accidente. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene y le pasa por su mente? Tan bello ese conductor. No, lo primero que viene es molestia, ira, enojo. Eso es lo primero que pasa. Pero a pesar de esto, a pesar de esa situación tan estresante, y en lugar de buscar enojarte y buscar venganza, decides calmarte
y perdonar la imprudencia de ese conductor. Todos los días nos pasa, ¿verdad que sí? Siempre nos pasa esto. Esa es la actitud que nosotros tomamos por excelencia. Si no es así, debemos arrepentirnos delante del Señor y buscar su gracia para que nos ayude. Pero supongamos que así lo estamos haciendo. Perdonamos, no actuamos de manera iracunda. Entonces, a través de este acto estamos mostrando un fruto del Espíritu. Y es el dominio propio y la paz de Cristo en nuestras vidas. Y así vamos a reflejar la transformación de Cristo en cada uno de nosotros y esa preciosa gracia. Ya casi termino, hermanos. Decía el pastor John Piper, cuando perdonamos, estamos mostrando al mundo la realidad del Evangelio y la naturaleza de Dios que vive en nosotros. Amados, examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras vidas y busquemos allí áreas donde hemos demostrado perdón. Y si se nos hace fácil encontrarlos y hallarlos, entonces esto está dando una confirmación de que eres una nueva criatura, de que has nacido de nuevo. Pero si te cuesta hallar esto, si no hallas que perdonas constantemente, fácilmente, entonces debes ir a la cruz. Debes ir a Cristo, debes mirar a Cristo, debes mirar su perdón. Míralo a Él, como dice Colosenses, Él nos perdonó todo. Y si se te hace difícil, repito, míralo a Él. Él es el ejemplo perfecto. Y a través de la cruz, entonces, vamos a recordar ese perdón inmerecido que hemos recibido. Y nos vamos a liberar de todo enojo, de toda ira, de todo resentimiento y de toda falta de perdón. Amén. Concluyo con esto, amados hermanos. El perdón no es solamente una práctica cristiana, no. Es una necesidad, es una urgente necesidad. El perdonar a tu hermano, el perdonar a tu hermana, el perdonar a tu prójimo, es una urgente necesidad y que nos va a evidenciar de que hemos nacido de nuevo. Luis en su libro nos recuerda, perdonar para muchos es difícil, pero es esencial. Es esencial. Sigamos el ejemplo de Cristo, amados. Fuimos expuestos a través de esta clase a las verdades que Él nos ha hablado acerca del perdón. Quiero animarte a que si tienes alguna falta de perdón, vayas a Cristo y puedas perdonar a la manera que Él perdonó. Él es tu ejemplo perfecto. Él es mi ejemplo perfecto. Admíralo a Él, míralo a Él, mira a Cristo. Y de la misma manera en que Él nos ha perdonado, perdonemos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Y que este perdón pueda transformar completamente nuestras vidas y nuestras relaciones. Amén.